Hola, hola. Ahora me van a avisar de a poco si si van pudiendo conectar. Se había colgado, se desconectó, no podíamos arrancar la transmisión. Estaba transmitiendo, pero no reconectaba. No sé, es unas cosas acá técnicas. Hoy anduvo bastante mal la internet. Realmente tenemos un servicio que se supone que es el mejor, pero bueno, no funciona como debiera. Así que voy a necesitar que me digan si están hablando para que no esté, si se está escuchando, para que no esté hablando yo sola, ¿eh? Me avisan si se está escuchando. Muy luchado la posibilidad de conectarse. Realmente fue muy difícil. Así que si me pueden mandar alguna señal de que me escuchan, ¿sí? Una manito para arriba, como dice el pastor, o alguna señal en particular, les voy a agradecer, ¿sí? Que me avisen si está saliendo. Bueno, más que nada para poder avanzar, ¿sí? Hoy es un día, sí, ahí dice, escucha y se ve bien, gracias Karen, gracias, muchas gracias, porque no sabemos qué pasaba. Yo había iniciado la transmisión y se abortó 3 veces la transmisión, ¿sí? Así que les pido disculpas porque se hicieron 10 minutos tarde. Así que ahora los vamos a recuperar rápido sin dar vueltas. Lo que está, está, y seguimos adelante como estamos, que gracias a Dios pudimos arrancar. Bienvenidos a esta que en este momento es la casa de Dios, como siempre me gusta decir. Y empezamos ahora hablando, y vamos a empezar orando, que es lo más importante. Vamos a pedirles a Dios que ahora cuando abramos su palabra, que es una bendición poder abrir la palabra de Dios y poder abrirla con libertad y poder estudiarla y conocerla cada día. Vamos a pedirle al Señor que Él nos traiga paz, porque la verdad que me puse muy nerviosa porque no podía. Y bueno, y que podamos disfrutar de este tiempo de recibir de lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Oramos, los invito a que podamos orar juntos. Papá, te damos gracias porque por fin nos pudimos conectar, porque podemos empezar este momento especial. Gracias por tu palabra, Señor, que es una luz que ilumina nuestro camino. Y en este día especial que hay tantas cosas hermosas por aprender y por conocer más, Señor, te pido que hoy nos estés iluminando y guiando para que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón como espada de doble filo y que nos guíe y nos ilumines en las cosas que vamos a aprender. Porque, Señor, en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos y ese alimento que vas a darnos, Señor, nos va a hacer crecer en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Primero, ¿se acuerdan que había una tareita? Unas cuantas tareas, ¿sí? No sé cómo le fue con el versículo. Con la palabra de Dios siempre estamos a tiempo, así que el que no pudo memorizar el versículo o el que se engancha hoy, le cuento rápidamente que les recomiendo que tengan algo para escribir, para anotar, y en cada clase les voy a dar algunas cosas para repasar, pero también algún divertimento como para aplicar lo aprendido. Así que no sé cómo le fue, estuve recibiendo algunas sopas de letras, muy bien, no era tan fácil. Les cuento que si ustedes entran al enlace, cada vez que entran, las letras se revuelven otra vez, así que es como empezar de nuevo. Si yo les publico la respuesta, no va a ser igual que como ustedes las hicieron, porque cada vez que ustedes entran al enlace, la sopa de letras con las mismas palabras se reacomoda. Así que los que quieren saber la respuesta, se las mando después por privado. Me avisan y se las mandan, porque alguno por ahí la quiere seguir intentando hacer. Hoy van a tener un crucigrama para hacer, ¿sí? Así que esas son tareas opcionales. Ahora lo que les voy a recomendar es que presten atención y al final, cuando terminamos el estudio, hay un álbum que ya está presto a publicarse apenas terminamos, que dice que tiene los resúmenes de todo lo que hicimos hoy. Un apunte más extenso que el de la semana pasada, un poquito más extenso, que ese es para que ustedes lean y repasen. Y después las láminas donde ustedes van a ver el esquema de cada uno de los capítulos que estudiamos. Muy global, es muy por arriba. Pero hay algunas cosas puntuales que en estos capítulos, que ustedes ya lo estuvieron viendo porque el pastor lo estuvo hablando en las transmisiones que él hace día a día, porque lo estamos leyendo ahora, 2 Corintios. Algunas cosas ya las han visto, pero estos capítulos que vamos a ver hoy tienen cosas que son clave y al final les voy a destacar algunas palabras clave para que recordemos, porque en 2 Corintios nosotros vamos a encontrar algunas claves para crecer nosotros como cristianos maduros, ¿no? Para dejar de ser bebés, para dejar de depender de otros y empezar a ser nosotros quienes ayudemos a crecer a los demás,
¿sí? Dejar de ser las plantitas, como decíamos el otro día, que están creciendo, necesitan un tutor, y ser nosotros los tutores de otros que estén creciendo, ¿sí? Subirnos un escalón más arriba y mirar un poquito más desde el panorama, desde arriba, para poder ayudar a los demás, ¿sí? No ponernos por debajo, sino por arriba para poder sostener a otros. Eso es lo que vamos a aprender fundamentalmente en este libro. Entonces, bueno, habíamos hecho los primeros versículos del capítulo 2. Así que ahora vamos a ver rapidito, en el capítulo 2, el esquema de los temas principales. El capítulo 2 tenemos, el título global, digamos, es la estrategia de Satanás y la victoria de Jesús. Entonces los primeros versículos que vimos el otro día eran del 1 al 4, razones por no haber viajado a Corinto. ¿Se acuerdan que Pablo, los que por ahí alguno no estuvo, Pablo había estado en Corinto, había fundado la ciudad, pero no volvió a visitarlos después. Y los corintios se habían quedado bastante enojados. Entonces Pablo ahí les cuenta las razones por las que no volvió a visitarlos, y era porque ellos habían tenido cosas que resolver. Entonces, de alguna manera les dice, bueno, muchachos, pónganse las pilas porque para que podamos, si yo voy ahora, los voy a tener que retar, los voy a tener que amonestar, nos vamos a tener que poner en orden. Entonces les manda esta carta como para que ellos se pongan en orden. Y dice, bueno, la próxima visita sí, va a estar buenísima, vamos a estar bien y va a ser de bendición. Entonces vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer ahora lo que sigue del capítulo 2. A ver, lo que sigue del capítulo 2. Y vamos a buscar, estamos leyendo casi todo en lenguaje actual. Así que si ustedes quieren, también vamos a ver algunas cositas en Reina Valera 60, ¿sí? Pero vamos a tratar de leer la mayor parte en lenguaje actual, que es la traducción que usamos nosotros casi siempre en la iglesia. Así que le doy un poquito de tiempo, supongo que ya tiene lista su Biblia, y vamos a leer así. Entonces vamos a leer desde el 5, que ya habíamos leído la primera parte, y dice, el título en lenguaje actual es Perdonemos al que nos ofendió. La palabra clave de esta parte es perdonar. Recuerden, igual al final las repasamos, las vamos a ver escritas. Dice, en el versículo 5, capítulo 2 estamos, ¿sí? Capítulo 2, versículo 5. Dice así, no quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza, hasta cierto punto también causó la tristeza de todos ustedes. Ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Versículo 7. Ahora deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien, para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Yo les ruego que una vez más le muestren que lo aman. La carta que les escribí, habla en la carta anterior, era para saber si realmente están dispuestos a obedecerme en todo. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a perdonar a todo aquel que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Y así, Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Bueno, después de cuando fui a la ciudad de Tróade para anunciar la buena noticia de Cristo, tuve la gran oportunidad de trabajar por el Señor en este lugar. Pero me preocupó no encontrar allí a nuestro hermano Tito. Por eso me despedí de los miembros de la iglesia de Tróade y me fui a la región de Macedonia. Bueno, ahí estábamos viendo entonces en el esquema del capítulo 2, ahí lo vemos otra vez. Estamos en la segunda parte, versículos 5 al 7, vimos recién del 5 al 7 perdonar al que pecó, y en el versículo del 8 a 11 desenmascarando a Satanás. En el 5 al 7, que recién estábamos viendo, fíjense cómo vamos a analizarlo un poquito más. Dice, deben perdonarlo, no sabemos exactamente qué es lo que había pasado, ¿no? Porque acá no cuenta, fulanito de tal, a veces podía ser, pero en este caso no. No sabemos exactamente qué había pasado ni a cuál situación se refiere, pero parece que había alguien que había hecho algo bastante malo y que los mismos corintios, los cristianos de la iglesia, habían tomado alguna medida.
pareciera que, por lo que se infiere, que lo habían expulsado, que habían tomado alguna medida debe haber sido algo muy severo, porque los corintios habían hecho muchas macanas, y para que esta persona hubiera recibido semejante reacción, algo muy malo habría hecho. Pero aparentemente esta persona se había arrepentido, había confesado. Entonces Pablo habla a favor de esta persona y dice, ustedes tienen que perdonarlo. Yo estoy dispuesto a perdonar al que ustedes perdonen, si hay algo que perdonar, ¿no? Pero él dice, hay que perdonarlo. Y se preocupa, eso me encanta porque dice se preocupa. Y dice que en el versículo 8, dice, yo les ruego que le muestren que lo aman. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nos enseña como iglesia es el poder de la restauración y del perdón. ¿Sí? Si la persona se arrepintió, confesó, dice, fíjense en el 7 dice, tienen que ayudarlo a sentirse bien para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Así que les ruego que una vez más le muestren que lo aman. Y acá en el versículo, después pasamos, esto es en el 5 al 7. Después cuando seguimos, 5, 8. Después con el 9 dice un poquito más adelante, específicamente cuando habla de las malas intenciones de Satanás, en el 11, si nosotros vamos a ver en la versión de la Reina Valera 60, sí que acá la tengo también, en la 60, dice, miren cómo dice, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Versículo 11, creo que es este justo. El no perdonar deja una raíz de amargura en nuestro corazón, ¿sí? El que queden cosas... En esta carta, el otro día hablábamos de eso. En esta carta, Pablo va diciendo, bueno, cerremos las cosas que están sin cerrar. Porque el enemigo aprovecha cualquier puertita abierta para entrar. Y mientras nosotros le demos lugar al diablo, él va a operar. Entonces, de esta manera, Pablo dice, bueno, este tema esta persona resolvió, perdónenlo, restauremos. El perdón es algo muy poderoso. Entonces, al sanar todo eso, dice, bueno, ahora desenmascaramos al enemigo. Es importante que el enemigo no esté escondido ni en los rencores ocultos, ni en los rencores viejos, ni en los problemas. Tenemos que limpiar hasta el último rincón, ¿sí? De nuestros corazones y de nuestra casa. Y como iglesia no podemos permitir, ni en nuestra vida en particular, ni en la comunidad que es la familia de Dios, no tenemos que permitir que haya ningún problema. ¿Sí? Si lo hay, porque los hay, porque acá explica un poco, ¿no? Qué difícil que son a veces las relaciones humanas, ¿sí? Nosotros no somos lineales, tenemos un montón de complejidad. Si no, pregúntenle a Camila en su trabajo, que ella es psicóloga, todas las complejidades que tenemos como seres humanos. Entonces ahí Pablo está diciendo, bueno, tenemos que resolver, tenemos que sanar para que Satanás no tenga ningún poder, porque no ignoramos sus maquinaciones, como dice acá, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Versión 60, el versículo 11, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y seguimos un poquito, quizás, perdone si vamos un poquito rápido, pero bueno, hay que hacer un vuelo de pájaro sobre todo el libro. Y después cuenta que fue la ciudad de Tróade. Cuando ustedes vean Tróade o Troas, es la misma ciudad, ¿sí? Y fue a buscar a Tito, que también era una persona importante en el trabajo evangelístico que hizo Pablo, para que les contara, le hablara, le trajera novedades de los corintios, pero no lo encontró. Y finalmente, bueno, lo encontró después en Macedonia. Entonces seguimos ahora un poquito más en el esquema. Uy, me olvidé que no me estaban viendo y yo hablándole a la cámara. Bueno, en la última parte del capítulo 2 dice el triunfo de Cristo. Dice versículos 12 al 17. El triunfo de Cristo. Última parte del capítulo 2. A ver. Ahí así me van a ver a mí. Yo le hablaba a la cámara, hacía gesto y ustedes estaban viendo la lámina. Bueno, entonces dice, esta es la última parte del capítulo 2. Y vemos la última parte y leemos ahora en los últimos versículos del capítulo 2.
Vamos a leer desde el 12 ya lo leí, el 13, vamos a leer desde el 14, ¿sí? Dice, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo, porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Presten atención, porque cuando tengan que hacer el crucigrama, van a ver que algunas palabras clave tenemos en cada capítulo. Una de las palabras clave, quizás no es una de las fundamentales, pero sí la van a ver por ahí que la van a tener que usar, es perfume. El pastor habló el otro día de este capítulo y no sé si alguno recordará que habló del tema del aroma del perfume. Y dice acá, vuelvo a repetir, desde 14 al 16, acá está todo junto, así que lo vemos de donde dice la palabra anunciar. Anunciar la buena noticia. Cuando habla de buena noticia, por si alguno no sabe, buena noticia es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, ¿sí? Así que cuando nosotros nos dicen son los evangelios, no, nosotros no somos los evangelios, somos evangélicos, porque somos los que llevamos las buenas noticias, no somos la buena noticia en sí, por más que seamos cartas vivas, como dice Pablo. Pero evangelio es la buena noticia, es el mensaje de la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que nos redime del pecado y nos hace salvos, ¿sí? La buena noticia es que estando nosotros perdidos por el pecado, Jesucristo ocupó nuestro lugar, murió en la cruz por nosotros y a través de eso Él nos justificó, nos dio la salvación y cuando nosotros la recibimos, entonces esa es la buena noticia, el Evangelio. Cuando habla de buena noticia o Evangelio, ese es el mensaje. Y dice entonces, anunciar prestar atención porque después vamos a hablar de eso en el otro capítulo, en el último. Dice, anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros, ustedes y yo, somos el suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Fíjense que dice, somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. O sea, somos de bendición para otros. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. En este punto voy a hacer me voy a detener un segundito. Pablo, yo el otro día lo hablaba con el pastor, bueno, por ahí en algunas cosas no coincidíamos, pero saben que Pablo era un erudito. Pablo era una persona que había estudiado mucho. Había estudiado con los mejores maestros, con Gamaliel, todo, antes de conocer a Cristo. Él era un religioso, era un estudioso de la religión. Él cuando se llamaba Saulo antes. Y él sabía muchísimo, se codeaba con gente muy instruida en la religión. Además era ciudadano romano, que le daba cierto estatus en esa época. Pero él cuando... lo iba a decir un poquito más adelante, pero lo cuento ahora. Cuando él va viajando a perseguir cristianos, que se llamaba Saulo, y se encuentra con Cristo, él cambia su vida totalmente. Entonces recibe esta misión de llevar, que el otro día se los dije, por todo el mundo el mensaje de Cristo. Y no solo a los judíos, que era el pueblo de Israel, el pueblo elegido, sino a nosotros, a los gentiles, a los que no pertenecemos al primer pueblo elegido de Dios, que ahora por extensión somos hechos una nación santa. Entonces Pablo, cuando dice acá, él fue justamente en el segundo viaje misionero en el año 50, fue a Corinto y estuvo allá. Y él conoció ahí a Aquila y Priscila, que lo hablamos el otro día, y él trabajó 1 año y medio haciendo carpas, cosiendo carpas y tiendas, porque él
o sea, no se le cayeron los anillos por ponerse a hacer carpas. Por eso cuando acá, en este versículo, estos últimos versículos, él dice que ellos no lo hacen para ganar dinero, ni para ningún interés humano. Dice, algunos anuncian el mensaje de Dios para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así, al contrario. Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez, porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. O sea, el mensaje de Dios, el trabajo y el servicio a Dios era primero, con ningún interés humano. Por eso Pablo, cuando él habla con su propia vida. Así que bueno, vamos a pasar ahora al siguiente capítulo. Estábamos en el capítulo 2 y pasamos al capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a ver un poquito el esquema general de los temas principales. En el capítulo 2 vimos la importancia del perdón, en la restauración en el cuerpo de Cristo, las estrategias del enemigo, cómo nosotros lo vamos a desenmascarar a través de poner transparente, perdonar y sacar todo lo que pueda haber oculto. Lo desenmascaramos al enemigo y ahí Jesucristo nos hace partícipes de su triunfo. Entonces vemos ahora en el capítulo 3, vamos a ver un esquema del capítulo para ver los temas principales. Y dice así, capítulo 3, la gloria del nuevo pacto. Uy, espero que lleguemos, porque yo quería terminar el 3 y el 4 hoy. Dice, la gloria del nuevo pacto. Antes de seguir al 3, les digo una cosa. Yo había dejado una pregunta por ahí sobre cuántas veces aparece la palabra tristes en el capítulo 2, en la traducción lenguaje actual, que aparece muchas veces. Después me cuentan a ver qué es lo que encontraron, cuántas veces la encontraron ustedes y cuántas veces la tengo yo. Capítulo 3 dice, la gloria del nuevo pacto. Primera parte dice, somos cartas escritas por el Espíritu Santo. Así que ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir con esto. ¿Sí? A ver ahí. Dice, vamos a ir entonces al capítulo 3 y lo vamos leyendo, porque el pastor me pidió que hiciéramos el estudio versículo por versículo y no me vaya por las ramas, y tiene razón. Dice, capítulo 3 de 2 Corintios, estamos leyendo ahora en la versión del lenguaje actual. Y vamos a ver un poco en este capítulo qué es hay mucho para hacer, mucho más profundo, lo vamos a ver por arribita, qué es el nuevo pacto y cuál era el antiguo pacto, porque si hay un nuevo pacto, tiene que haber habido un antiguo, si no, no sería nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos en la Biblia un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Bueno, en lo que es el mensaje de Dios hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Entonces dice 2 Corintios 3, una nueva forma de relacionarnos con Dios. Antes de seguir quiero ver, ¿todo bien? Acá bien, todo bien, se escucha bien. Ustedes no se imaginan qué alegría es que se escucha bien. A orar por las familias, muy bien. Bueno, seguimos entonces leyendo. Quería ver si había alguna pregunta o alguna cosa. Igual ustedes me dicen, después lo vemos. Dice entonces en el capítulo 3 de 2 Corintios, versículo 1, traducción lenguaje actual. No decimos todo, bueno, el título es una nueva forma de relacionarnos con Dios. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros. Ni les pedimos que ustedes las escriban para que se las presentemos a otros. Algunos sí necesitan unas cartas de recomendación, digamos, ¿no? Pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, los corintios. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro, dice Pablo. ¿No? Porque bueno, Pablo está escribiendo esta carta con Timoteo también. Cristo mismo la escribió a estas cartas en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. Esta carta no la escribió ni en piedra ni con tinta, esto es muy importante, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esta carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Entonces, por eso decíamos en el capítulo capítulo 3, decíamos, somos cartas escritas por el Espíritu Santo. No somos cartas escritas con tinta,
sino que nuestras vidas fueron escritas con el Espíritu Santo. Y entonces, bueno, dice acá, otros necesitan carta de recomendación, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque cuando la gente los ve a ustedes, los corintios, nos está viendo a nosotros, ¿sí? Fíjense qué importante, a veces nosotros minimizamos. El otro día lo hablaba Sebastián cuando habló de 1 Corintios. Yo sé que a veces exagero en esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay que ser transparente, todo, pero mi papá me enseñó algo muy importante. Él decía, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Porque nosotros también somos testimonio. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, de alguna manera, afecta a los que están alrededor nuestro. Entonces, si bien nos podemos equivocar, todo lo que nosotros hacemos va a impactar. Y las personas en las que nosotros influimos, bueno, en el caso, no sé, nosotros tenemos el privilegio por ahí, en mi caso, en el caso de las maestras, en el caso de los profes de los adolescentes, tenemos el privilegio de por ahí poder bendecir a otras personas, enseñarles, que nos consulten. Y si la otra persona crece en el Señor, también está reflejando, son cartas de lo que nosotros hicimos. Dice, mira qué bueno, o sea, la vida que yo invertí en esa persona, fíjense qué hermoso cómo esa persona puede crecer. No sé si soy clara. Entonces acá Pablo dice, ustedes los corintios reflejan, la gente los ve a ustedes y dicen, uy, qué bueno, no hace falta hablar de Pablo, porque se ve lo que Pablo y Timoteo hizo en la vida de los corintios, cómo ellos bendijeron, enseñaron, está mostrando lo que es. Esto el Pablo lo hace porque, bueno, acuérdense que hablamos que Corinto era una ciudad muy grande y había muchos líderes rutilantes. Ya Sebastián habló de cuando estaba Apolo, que había diferencias entre los liderazgos, que unos siguen a uno, otros siguen a otro. Entonces Pablo está diciendo, miren, las cosas son simples, son así. Nosotros invertimos en ustedes, pero ustedes son cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Y están a la vista de todos los que lo quieran ver. En el 4 dice, por medio de Cristo Dios asegura que todo esto es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios el que nos da la capacidad de hacerlo. Y ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Y seguimos leyendo, seguimos en el 6. Dice, este nuevo compromiso, y acá, acá cuando dice la palabra compromiso, palabra clave, compromiso, está hablando del pacto. Si nosotros vemos este mismo versículo en la versión 60, a ver, muy bien, me fui a una velocidad impresionante, dice, en la versión 60 habla de pacto. Y acá hay una definición interesante de lo que es pacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el concepto de que pacto es, bueno, mira, yo hago esto, vos haces esto. Entonces, qué sé yo, cuando yo hago una compra, hago un encargo, yo voy a la óptica y encargo unos anteojos. ¿Qué hago? Le digo, bueno, me encargamos unos anteojos así. Vos me das los anteojos que yo te pido y yo te los pago. Vos me das anteojos, yo te pago. Vos me das un caramelo, yo te doy plata. No sé, ¿no? Eso es un intercambio, una especie de intercambio. Pero en el caso del pacto, o en la versión actual de la Biblia, la TLA, habla de compromiso, un pacto no es un contrato en que las dos partes ponen sus condiciones. Fíjense lo que significa pacto. Esto es muy interesante. Dice, un pacto es un arreglo que hizo una parte con pleno poder, el cual la otra parte puede aceptar o rechazar, pero no lo puede alterar. Dios nos ofrece este pacto, este nuevo pacto de Dios hacia el hombre, que no fue un convenio entre dos partes iguales en términos equitativos, sino que es Dios que nos ofrece este pacto para poder reconciliarnos con Él a través de Jesucristo, y nosotros lo aceptamos o lo rechazamos. El nuevo pacto había sido profetizado en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, y fue cumplido por Jesucristo. Es diferente, o sea, antes de que viniera Jesús, el primer pacto que Dios hace con el hombre, podemos decir
¿Qué se hace según lo que podemos leer un poco acá? Porque acá después sigue hablando un poquito más acerca de Moisés, que fue hecho al principio. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. En Jeremías 31, me gustaría leerlo, no me quiero extender, pero me gustaría leer un pedacito, aunque sea de Jeremías 31, en la TLA, pero me puse la TLA. Dice, en Jeremías, acuérdense que está en el Antiguo Testamento. Si no, se los digo rapidito para no extendernos. Dice que en el Antiguo Testamento, Jeremías dice que había un antiguo pacto, pero profetiza que va a haber un nuevo pacto. Y que el nuevo pacto dice, he aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto con ustedes, con mi pueblo. Yo escribiré mis leyes, dice Dios, en vez de en tablas de piedra, las escribiré en su mente y en su corazón. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto está en Jeremías 31, del 31 al 33, por ahí. Que dice, bueno, cuando después de todas las cosas que le habían pasado a Israel, al pueblo de Dios, se los quiero leer tal cual, a ver. Dice, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Nosotros lo cantábamos cuando yo era chica, hacía, he aquí que vienen días. Los más viejitos por ahí se acuerdan. En que un nuevo pacto haré, yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y bueno, no voy a seguir. Eso es lo que decía entonces. El nuevo pacto es el que se cumple a través del... Bueno, díganme si se escucha, porque hace parte dice que se corta la transmisión. Qué sé yo. El nuevo pacto es el que se cumple a través de Jesucristo. ¿Sí? Eso es el capítulo 3. Y seguimos leyendo entonces acá en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Dice un poquito más adelante. A ver, dice, y esta ley, vamos a hacerlo acá, fíjense, en el 3, al final del versículo 3, no la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu de Dios vivo. Y esta carta está a la vista de todos ustedes. Bueno, seguimos un poquito acá, en el 7:9, en el versículo 7 del capítulo 3, dice, Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. ¿Se acuerdan? En el monte Sinaí. Las tablas de... Hoy tenía que haberlas agarrado, tengo acá mis tablas. Le dio las tablas de piedra a Moisés. Y esa fue el primer pacto, ¿no? Porque se acuerdan que Dios los sacó de Egipto, los llevaba a la tierra prometida, y en ese momento que llama a Moisés al monte y Moisés sube, le entrega las tablas escritas por el dedo de Dios. Después Moisés las tira, rompe y hace unas nuevas. Bueno, pero eso es otra historia. Pero la primera ley que les da, ese es el primer pacto que hace con el pueblo de Dios. Esa fue un pacto de ley, un pacto que tenía que ver más con condenación. O sea, vos cumplís la ley, perfecto. No cumplís la ley, estás condenado. Ese era el antiguo pacto. Por eso dice ahí al final del versículo 6, dice, la ley condena a muerte el pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Miren, en el 6, vamos a volver a leer el 6, dice, ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos este nuevo compromiso, este nuevo pacto con Él. Y este nuevo compromiso, este nuevo pacto, no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios. Porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios le da vida. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Y en aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía. Estamos en el versículo 7 al 9 del capítulo 3. El resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo que tenía Moisés en la cara pronto iba a desaparecer. Si esa entrega fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación, o sea, el nuevo pacto que se cumplió a través del sacrificio de Jesús, será más grandioso todavía. Porque esa ley dice, la primera dice que merecemos morir por nuestros pecados, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes, justificados. Como dice la canción también de la palabra que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo el Rey, porque Jesús, gracias a Él, tenemos paz para con Dios y nos declara inocentes.
Y esto es mucho más grandioso, dice el versículo 10, de lo que hace la ley. Y si fue gloriosa la ley, que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que nos anuncia la salvación eterna. Y tan seguros, dice el versículo 12, estamos de todo esto, que no nos da miedo hablar. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara, que era la gloria, se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto, porque hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Los libros de Moisés son los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. A eso se refiere, que era lo que en este momento de la iglesia de Corinto ellos tenían por escrito como Biblia, ¿sí? Porque cuando los corintios formaron la iglesia no tenían una Biblia como la nuestra, tenían la ley, los rollos de la ley, que era lo que más seguía el pueblo de Israel. Bueno, vemos un poquito más el esquema para que no me pierda, ya queda poquito tiempo, así que vamos a ver. Vimos entonces que somos cartas escritas por el Espíritu Santo, somos ministros competentes, o sea, somos idóneos, capaces y podemos ministrar, que quiere decir impartir, enseñar, poner en práctica. Estamos capacitados por el Espíritu Santo para poder mostrar a todos y mostrarles este cumplimiento del nuevo pacto. Y después dice, del 7 al 16, habla de la gloria y el carácter del nuevo pacto. Y en la última parte, este es muy importante, habla de la libertad y la gloria del nuevo pacto. También un poquito de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. A ver, quiero mostrarles un poquito acá la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Sí? Hay muchas partes acá que estamos viendo en el capítulo 3 que son como muy emblemáticas, que se nombran mucho, pedacitos de la Biblia que quedan como muy grabados, como por ejemplo en el versículo 4 que decía la letra mata, que la letra, hablando de la ley, de que la ley es para condenación, pero el Espíritu vivifica. Dice, el Espíritu Santo, esto me gustó mucho, miren, dice, el Espíritu Santo que está en nosotros se convierte en una ley escrita en nuestros corazones. En nuestros corazones, perdón, me tragué la S. Ya no es una ley por imposición, sino que el Espíritu Santo está en nosotros, como dice la palabra, para guiarnos a toda verdad y para hacer nuestra ley. No es que el Espíritu Santo reemplace la ley, sino que la cumple y completa la obra de la ley que está escrita en nuestros corazones. O sea, nosotros no necesitamos el garrote que dice, tenés que cumplir la ley, no necesitamos eso. Hay una idea equivocada cuando alguien conoce a otra persona, a un cristiano, que dice, ay, pero vamos a la iglesia, no puede ser esto, no puede ser esto, no puede ser esto. Siempre lo repito esto, perdón si lo vuelvo a repetir, pero en este momento me estoy dando cuenta que Josefina habla muy parecido a mí. me vino la revelación, no lo tengo que hacer, pero bueno, me acabo de dar cuenta de eso. Nosotros no necesitamos que nos impongan la ley por obligación. ¿Por qué? Porque no actuamos por imposición o por obligación, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros nos convence de pecado, nos guía a verdad. Es la propia ley de Dios que está escrita en nuestro corazón y nos hace actuar de la manera correcta. No porque nos obligan o nos imponen, sino porque el Espíritu Santo que está en nosotros obra la ley y completa la ley. No nos rebelamos en contra de la ley, sino que completa la ley de Dios en nuestras vidas. Esto es gracias al nuevo pacto. Y esto es importante, fíjense, en esta parte que vemos de la gloria y el carácter de este nuevo pacto, porque al antiguo pacto ya no nos interesa tanto, nos interesa el nuevo, que es el que trajo Jesús. Y dice, la gloria y el carácter, dice así, el antiguo pacto era para condenación, pero el nuevo pacto es justificación. Por eso dice lo que les cantaba antes, Romanos 5, 1 y 2, que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos por medio de Jesucristo, somos justificados a través del sacrificio de Cristo y ahora tenemos paz. ¿Qué no paga la gente ahora para tener paz? Nosotros tenemos paz con Dios
gracias al sacrificio de Jesús. Este nuevo pacto nos trae la justificación, ya no hay más condenación. Somos justificados, somos santificados a través del sacrificio de Jesucristo. Y terminamos el capítulo 3. Dice, la libertad y la gloria transformadora del nuevo pacto. Dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto cuando habla de la libertad, no hace falta, creo, pero por las dudas, es una salvedad. Cuando habla de libertad, no habla de libertad que es el descontrol. O sea, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que hagamos cualquier cosa. Cuando habla de eso, habla de la libertad, de que gracias a este nuevo pacto, nosotros tenemos el acceso directo, la libertad de entrar a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que cuando Jesús murió en la cruz y entregó el momento que Él entregó el Espíritu, la tierra tembló? Sí, con José yo les conté que estábamos mirando la película de las Crónicas de Narnia, que en el momento en que, en el momento cumbre, cuando el que representa a Cristo entrega su vida, la tierra tiembla y se parten ahí las piedras, ¿no? Y en el momento en que Jesús entregó su espíritu, hubo un temblor y una gruesa cortina que antes separaba la parte donde estaba la gente a la parte donde estaba Dios y nadie podía entrar, esa cortina se rajó de piso a techo por la mitad, porque eso simbolizó que gracias a que Jesucristo pagó por nosotros, nosotros tenemos paz para con Dios y tenemos libre acceso a la presencia de Dios. De esa libertad habla, tenemos la libertad. Por eso en la palabra dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque ahora tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios y eso es maravilloso. Por eso dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Acuérdense de esta palabra clave, libertad. Así que ahí estábamos viendo entonces en el capítulo 3, que ya lo terminamos, vemos el esquema de los puntos principales y dice la libertad y la gloria del nuevo pacto, la gloria de la que Cristo nos hace partícipes a través de haberse entregado por nosotros. Y entramos rapidito en 5 minutos al capítulo 4. ¿Sí? Vamos a ver entonces el capítulo 4. Chao, capítulo 3. Adiós. Hola, capítulo 4. Estamos con el capítulo 4. Y vamos a empezar. Igual esto ya también el pastor lo estuvo hablando, yo escuché, así que, pero es muy importante que lo veamos. Capítulo 4, nuestra leve y momentánea aflicción. Primera parte, del 1 al 4 habla del evangelio más glorioso. ¿Sí? Y vamos a leer entonces un poquito algunos primeros versículos del capítulo 4 porque ya estamos terminando. Capítulo 4. ¿Sí? 2 Corintios, también leemos en la versión lenguaje actual. A ver, déjenme ver un poquito. Yo no me acuerdo, creo que mi abuela se acuerda. Eso lo puso el pastor, ¿eh? Tu abuela te acordaba. Seguro que vos también te acordás. Jessie ahí puso Jeremías 31:33. Dice Dios en Jeremías 31:33. Está bueno cuando las canciones son canciones que recitan versículos porque uno las memoriza mejor. Ay, se me pusieron los cachetes colorados. Bueno, dice entonces 2 Corintios 4. Oye, a ver, esperen que 2 Corintios 4, TLA. Acá se me fue. Muy bien. 2 Corintios 4 y vemos los primeros versículos del 1 al 4. A ver, está un poquito colgado todo. Y dice así entonces... esta no, por favor. A ver, no. Ay, estaba todo esto me pasa por ponerme a hacer inventos raros. 2 Corintios 4, TLA. Bueno, iremos con 2 Corintios 4:4, me quiere llevar a otro lado. Entonces vamos a leer del 1 al 4 y bueno, y por hoy vamos a dejar y les voy a pasar algunas palabras clave para que ustedes lo puedan buscar. No tengo conexión, espero que me estén viendo igual, yo sigo hablando igual. Bueno, entonces,
No me pasé acá. El evangelio más glorioso, sí. Y del 5 al 7, tesoro en vasos de barro. Es muy importante que todos estos puntos son importantes. No sé si vieron lo del tema de tesoro en vasos. Ay, se me corre el tiempo. Bueno. Dice así, vamos a leer aunque sea la primera parte. 2 Corintios 4. Dios es bueno, versículo 1, y nos permite servirle. Esta es re importante porque habla de nosotros como siervos, como las personas que extendemos el mensaje de Dios, la madurez y la entrega, que hablábamos también el lunes pasado, la entrega total. Dice, Dios es bueno y nos permite servirle. Siervos inútiles somos. A veces nos pensamos, a mí me pone muy triste, y los que me conocen bien lo saben, me enoja un poco, ¿no? O sea, me enoja, la verdad que me enoja mucho. Cuando veo a veces que hay discusiones en algunas iglesias por posición, por cargo. Es una tontería, es una muestra de inmadurez total, porque nosotros somos siervos inútiles del Señor. No importa cuánto estudio tengamos, cuánto hayamos preparado, cuánta experiencia, cuántos años, no importa, porque es un privilegio que Dios nos da al servirle. Es un privilegio que Dios nos dé hacer cualquier cosa en la obra de Dios. Es un privilegio. No es por una persona que nos haya dado una chapita, sino que es un privilegio que nos da el Señor. Entonces no tenemos que olvidarnos esto. Y dice en el 4, Dios es bueno y nos permite servirle, por eso no nos desanimamos, no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas, no tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. Y la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes. Fíjense lo que dice Pablo, que tenía todo para decir, yo soy Pablo, elegido. El Señor se me apareció cuando iba camino a Damasco y tuve la revelación de lo alto. Dios mismo me habló con su voz. Salgan acá inútiles, truchos, ustedes que son mis alumnitos que yo les enseñé. No, fíjense, Pablo, que Dios mismo le había hablado, viene y les dice, nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Cuando Dios creó el mundo dijo que brille la luz a donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, acuérdense que la buena noticia es el Evangelio, el mensaje de Cristo, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Y se termina. Pero esto es importante, el 7. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, y ahí vamos a dejar, porque del 8 quiero después tocar un tema de las aflicciones, que lo vamos a hablar después. Y cierro con esto. El mensaje de Dios es algo tan grande y tan poderoso, que Dios decidió ponerlo en vasijas de barro. Dice, Cristo es el centro de nuestro mensaje y es a Él al que predicamos. No tenemos que desenfocarnos de eso, de la entrega de Jesucristo. Eso es el mensaje. Jesucristo murió por nosotros y resucitó el tercer día. Está sentado a la diestra de Dios y va a venir a buscarnos. Punto. Eso, vino para salvar al mundo. Y dice, por eso, acá leí algo que me gustó, acá está. Los recipientes de barro antes eran los más comunes, en la época que está hablando Pablo, eran los más comunes, eran lo más sencillo, lo que tenía la mayor parte de la gente, no eran recipientes ni de bronce, ni de cobre, ni de oro, ni de plata, ni de alabastro, eran de barro, eran lo más común. Y lo grandioso es que Dios eligió poner algo tan valioso como este mensaje, esta buena noticia, en vasos de barro. En nosotros, no en porcelana fina,
en la vajilla cotidiana de todos los días, porque de esa manera uno ve que la gloria es de Cristo y no la nuestra, ¿sí? La gloria es de Dios y no la nuestra. Y con esto termino acá, seguimos a partir de la semana que viene con el versículo 8, pero el apunte está hecho hasta el final del 4, así que ustedes van a ver el apunte y van a ver todo completo hasta el 4, pero como me atrasé un poquito, los voy a dejar que ustedes lo lean. Y la próxima vez que nos encontremos en el otro estudio, la semana que viene, repasamos un poquito del 4 porque es muy importante. Vemos el esquema un poquito acá de vuelta para que lo recordemos, ¿sí? Llegamos hasta donde dice tesoro en vasos de barro. Acuérdense que esa es una frase clave de esto que estamos viendo. Y después hay bastantes frases claves también. Entonces, para terminar, y antes de darles el versículo final, les voy a dar un repasito, un pantallazo de algunas palabras clave. A ver. Palabras clave. ¿Sabes que no sé si apagué la música? Menos mal, si no iban a escuchar muy linda música, pero a mí no. A ver, palabras clave, ¿sí? Ahí está. Dice, no, eso no, señor, ¿qué me está mostrando? No, salga de ahí, esa laminita no la quiero. A ver si se paran las palabras clave. Ahora sí, dice, palabras claves o frases claves. En el capítulo 1, la clave era consolados para consolar. Cada uno puede encontrar otra interpretación, corro así para que... otra interpretación, ¿eh? Esto es... básicamente son los temas principales, quizás a alguno le haya impactado, no interpretación, sino le haya impactado otro tema y lo destaque un poquito más. Pero bueno, para mí estas son las claves principales. Capítulo 1, consolados para consolar, por ahí arriba. Capítulo 2, lágrimas de amor, ¿sí? Que dice tantas veces, por eso le decía que dice triste, 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 porque realmente Pablo abrió su corazón y desgarró su corazón mostrando lo que realmente estaba dolido por amor, porque quería verlos felices, quería verlos crecer. Después dice, otro del capítulo 2, perdonar. Capítulo 3, las palabras clave de lo que vimos es el pacto, el nuevo pacto o compromiso que Dios hace con nosotros, la libertad de entrar a la presencia de Dios. Y en el capítulo 4 vimos la primera parte, entonces llegamos acá y... la tribulación momentánea que produce un peso de gloria. En realidad vimos la que está en el medio, tesoro en vasos de barro. La semana que viene completamos lo de la tribulación y derribados pero no destruidos. Así que si se animan, entonces ahora para terminar, les voy a dar un versículo para que podamos ponernos en el desafío de memorizar, miren, uno por semana. Los otros lo aprendan los chicos, pero nosotros acá los lunes aprendemos uno por semana. Y hoy les voy a dejar un versículo para que aprendamos. Y bueno, hay un crucigrama también que vamos a poder hacer. A ver, actividades opcionales, acá la podemos hacer. Apago las claves y les muestro acá rapidito el crucigrama arriba, algo así, para que ustedes, es muy sencillito, son algunas palabras puntuales que tenemos que recordar. ¿Sí? Anímense a hacerlo porque es lindo, es divertido y nos sacude, nos desempolva las neuronas un poquito. Y entonces terminamos con el versículo que dice, que elegí yo, ustedes pueden elegir otro, vamos a subir varios ahora en el álbum donde va todo el material, y dice, ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Ahí está. Terminamos entonces, que Dios los bendiga. Disculpen la demora de hoy, pero la semana que viene esperemos que las redes se abran para que vaya todo más rápido. Que Dios los bendiga. Acuérdense de repasar todo, así la semana que viene arrancamos con esto bien aprendido. Bendiciones.